mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de acercarnos a su palabra. Tenemos esa libertad de seguir estudiando lo que el Señor tiene para nosotros, esas grandes riquezas de la gracia de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y la semana pasada iniciamos este capítulo 4 de la carta a los Efesios y veíamos los primeros 2 versículos, aunque tocamos el versículo 3. Hoy quisiera iniciar que empiecemos nuevamente lo que el versículo 3 nos dice, y si tiene ahí su Biblia abierta, quiero que me siga. Dice la palabra que debemos ser solícitos ¿en qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí hay algo que debe llamar nuestra atención. No nos pide nuestro Dios que seamos solícitos en crear vínculos con el Espíritu que generen unidad en medio de nosotros. No nos pide Dios que busquemos conservar esa paz y esa unidad en medio de nosotros, sino lo que nos pide es que seamos solícitos en guardarla. No podemos guardar lo que no existe. Nosotros no somos los generadores de ese vínculo de paz. El vínculo de paz Dios ya lo ha generado. Dios nos ha hecho un solo cuerpo, nos ha dado un solo espíritu, y lo vamos a ver más adelante, y con ello nos ha dado una paz, un vínculo especial como iglesia, como cuerpo de Cristo, y nosotros somos llamados a guardar esa unidad. Guardar esa unidad no es cosa fácil. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en medio de la iglesia no es fácil. Sin embargo, la palabra nos da las pautas necesarias de lo que tenemos que trabajar en lo personal, en nuestro carácter, en nuestra relación con Dios, porque si esto no existe, no puede haber una relación con nuestros hermanos y hermanas en la fe. El domingo pasado, si te acuerdas, y los que estuvieron presentes, los que no, bueno, no se pueden acordar, ¿verdad? Veíamos 3 virtudes de nuestro Señor Jesucristo que deben estar presentes en cada uno de nosotros, precisamente para encontrar esa unidad espiritual y generar la paz en medio de la iglesia. Yo quisiera que me levantara la mano quien se acuerde de cuáles son estas 3 virtudes. Nada, no me la digan, nomás levánteme la mano si se acuerda. ¿Quién se acuerda? Yo sí me acuerdo, ¿usted se acuerda? Ahora sí, a ver, dígamelas. Humildad, mansedumbre y paciencia. Si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay paciencia, no se genera en medio de nosotros el poder guardar la paz que Dios nos ha dado. Pero tenemos que ir más allá y ver que esa paz que Dios ha puesto en medio de nosotros tiene un pilar firme y sólido que sostiene precisamente la unidad espiritual de la iglesia. Y ese pilar es una cuarta virtud de nuestro Señor Jesucristo que le ha sido transmitida, que le ha sido dada a la iglesia, y esta virtud se llama amor. Si no hay amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, no vale absolutamente nada todo lo que podamos hacer. Estoy haciendo una paráfrasis que resume completamente los primeros versículos de 1 Corintios 13. Si no hay amor, todo lo que yo pueda hacer no sirve absolutamente para nada. Y vaya y repasa lo que dice 1 Corintios 13, y eso es lo que resume. Aunque de mi cuerpo, aunque haga, aunque realice, aunque me esfuerce, aunque logre, aunque tenga capacidades, si no hay amor, no sirve absolutamente para nada. Sabemos que la palabra de nuestro Dios traduce de los idiomas originales a nuestro español la palabra amor de 3 maneras diferentes. Y no me quiero entretener mucho en esto, es algo muy conocido. La primera de ellas es el amor un tanto personal, un tanto, podríamos decir, interesado, que une a la pareja no en un amor
perfecto como el amor de Dios, pero en un amor que le atrae el uno al otro y que le satisface, que es el amor llamado eros. Tenemos también el amor filos, que es el amor que nos une como amigos, que nos une como hermanos, que nos hace preocuparnos por lo que el otro siente, pero que aún no es perfecto, porque el amor filos siempre está esperando que el otro también me ame. Yo estoy esperando que mi amigo me responda por lo que yo hago por él. A lo mejor no se lo pido y no se lo exijo, pero muy en mi interior estoy esperando que aquellas personas que amo me amen y sea un amor recíproco. Este es un amor filial o un amor filos. Sabemos que Dios nos enseña mucho más, que debemos amarnos con un amor diferente. El amor que Él nos ha dado, que es el amor ágape. El ágape es el amor perfecto. El ágape es el amor que se describe precisamente en 1 Corintios y que nos dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que jamás, que nunca dice deja de ser. Un amor que no espera nada a cambio, un amor que se entrega sin condiciones, un amor que no está buscando lo suyo, un amor que es una entrega total y completa. Este es el amor que es la perfección o la virtud de Cristo, porque así nos ama. Y es el amor que Él ha puesto en nosotros y que tenemos que guardar. Y vuelvo a decir, no es algo sencillo. Sin embargo, esta unidad espiritual en el amor es lo que nos hace ser partícipes, y quiero ir más adelante en la palabra, en un solo cuerpo. Versículos 4, 5 y 6. Te voy a pedir que lo leas conmigo. Versículos 4, 5 y 6. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? ¿Cómo dice? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias espirituales evidentes. ¿Te fijaste que ese es el título de la predicación? Gracias espirituales evidentes. ¿Qué es lo evidente? Lo evidente es lo que está delante de nosotros, lo que no podemos dejar pasar. No es aquello que está escondido, no es aquello que está lejos o lejano de nosotros, es aquello que está aquí. Lo evidente es que yo puedo respirar cada día. Lo evidente es que tengo hermanos y hermanas en la fe que me aman y a los cuales yo soy llamado a amar. Lo evidente es lo que Dios ha hecho en nosotros y que se ha manifestado de una manera tan grande que podemos reconocerlo como una gracia espiritual en cada uno de nosotros. Y Dios nos dice que tenemos que poder guardar, no crear, no generar. Dios es el que ha generado. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un amor perfecto, en un amor ágape. ¿En dónde? En medio de su pueblo. Como iglesia, somos llamados a guardar ese amor en medio de nosotros. La iglesia no crece porque es una iglesia que no hay amor. La iglesia no se multiplica porque es una iglesia en la cual no hay amor. La gente no va a creer que Cristo ha venido en carne para dar salvación muriendo en la cruz del Calvario si no ve unidad dentro de la iglesia. Y esto es bíblico. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque el mundo no cree, porque no ve la unidad entre nosotros. Y entonces Dios dice, para que te des cuenta que yo he hecho todas las cosas para que esa unidad se pueda mantener, para que ese amor pueda ser constante, para que ese amor pueda estar dentro de ti y se pueda manifestar en la relación que tienes con tu hermano, te voy a manifestar, te voy a mostrar las gracias evidentes que he puesto delante de ti. ¿Sabes qué, iglesia? Todos ustedes forman un solo cuerpo. Y muchas porciones de la palabra nos hablan de esto. Y nos dicen que aunque tenemos diferentes dones, somos un solo cuerpo.
Que aunque no somos diferentes miembros y muchos, somos un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Que la cabeza no puede ser pie, el pie no puede ser oreja, la oreja no puede ser mano, pero siguen siendo parte de un solo cuerpo. Que cuando una parte del cuerpo se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. ¿Sí? Yo he estado pasando por momentos terribles con los dolores que tengo en mis piernas. Pero eso me llega a afectar en mi pensamiento y en mi sentir y en mi percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque una parte de mi cuerpo está molesta, está dolorida. Cuando algo no está bien, todo el cuerpo lo resiente. Esa es la calidad de amor y de relación y de unidad espiritual que el Señor nos pide que guardemos. Dios ya la ha puesto en medio de nosotros. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo que Jesús compró con su sangre. Un solo cuerpo el cual es llamado iglesia. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas corrientes de carácter ecuménico que nos dicen podemos y debemos relacionarnos entre nosotros y sobrepasar o pasar por alto las diferencias que tenemos en medio de nosotros. Hay verdades espirituales, y decíamos la semana pasada, que no podemos hacer a un lado. Hay verdades espirituales que no podemos poner por encima. El amor entre nosotros no está por encima de la verdad de la palabra. Nunca. El amor no puede estar por encima de la diferencia que causa el pecado entre nosotros. Ese hay que marcarlo en amor. Ese hay que declararlo en amor. Ese hay que buscar la restauración de nuestro hermano en amor. No solamente, sí, tú y yo somos diferentes, pero como Dios dice que nos amemos, somos un solo cuerpo, vamos a amarnos. Se lo pongo de una manera muy burda, discúlpeme cómo se lo voy a explicar. ¿Ha tenido usted alguna vez una uña enterrada? Casi todos hemos pasado por esa situación. Es terrible, ¿verdad? Dices tú, es un dedo del pie que tiene un pedacito chiquitito de uña puesto dentro de la carne. Pero ¿cómo molesta? Y no puedo ni caminar. Y me duele hasta cuando estoy sentado. Y si se me infecta es mucho peor. Pero podemos decir, no, como amo tanto mi cuerpo, pues dejo que la infección de la uña, de ese pedacito que está enterrado, ahí se quede, que acabo que es algo muy chiquitito. ¿Qué hago cuando esto sucede? Voy, o si puedo, ¿verdad? No le recomiendo que lo haga usted solo, no es muy sano, pero vamos con un podólogo o con alguien que sepa hacerlo. ¿Y qué hace? Nos va y nos corta ese pedacito de uña que nos está molestando, lo quita, pone algún antibiótico local, si es muy complicado, pues tomado. ¿Y qué pasa? Sana. Cuando eso sana, ¿cómo se siente? Aliviado. ¿Qué hubo que hacer? Atenderlo. No puedo decir simplemente, como amo mi cuerpo, dejo que eso que esté mal se quede así. Como amo mi cuerpo, dejo que la enfermedad continúe. Como amo mi cuerpo, dejo que la infección crezca, porque eso no es amar a su cuerpo. Dios ama tanto al cuerpo de Cristo, del cual formamos parte tú y yo, que no va a permitir que entre nosotros crezca la infección. ¿Cuál es la infección dentro de nosotros como cuerpo de Cristo? El pecado. Y si es necesario cortarlo de raíz, lo va a hacer. Si es necesario aliviarlo de alguna forma, Dios lo va a hacer, porque somos, dice la palabra, un solo cuerpo. Y la Biblia nos va a hablar continuamente de todo lo que sucede para que se mantenga la unidad en este cuerpo. ¿Hay diferencias? Sí. Hay diferencias de carácter, hay diferencias ideológicas muchas veces, aunque estas no deben sobrepasar nunca la verdad de la Biblia. Cuidado. Tú y yo no podemos ser parte del mismo cuerpo si nuestras diferencias son
en cuanto a lo que la Biblia declara. Podemos ser uno como iglesia cuando tú y yo estamos de acuerdo en la verdad de la Biblia. Porque si alguno no está de acuerdo con la verdad de la Biblia, si alguno no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no es parte del cuerpo de Cristo. Es parte fundamental de nuestro desarrollo como creyentes el que la verdad de la Biblia sea real. ¿Para qué? Para que haya una verdadera fe. Si yo no creo en la verdad de la Biblia, no tengo una fe verdadera. Si no tengo una fe verdadera, no tengo un crecimiento que sea el correcto, no hay una verdadera conversión. Necesito la verdad de la Biblia en mi vida. La otra cosa que tenemos que ver es que la unidad de la iglesia no es la estructura que tenemos. Ahí sí podemos decir, las diferentes estructuras de las distintas denominaciones no tienen nada que ver con que podamos o no ser hermanos y hermanas en la fe. Incluso dentro de la misma iglesia, de una misma denominación, podemos ver diferentes estructuras o diferentes formas. En una iglesia les gusta adorar solamente con el piano, solamente con el órgano. En algunas iglesias todavía lo hay y no se permite lo que quieren. Pero eso no tiene nada que ver con que seamos o no hermanos y hermanas en la fe. Ahí sí tenemos que ver que el amor entre nosotros cubre lo que no está en contra de la palabra. Que alabemos al Señor con júbilo, y hay quien lo puede alabar con júbilo solamente con el piano, y hay quien lo puede alabar con júbilo solamente con un órgano, pero hay quien lo puede hacer con la guitarra, con la batería, o como dice la palabra, con címbalos resonantes. Eso no debe ser nunca motivo de dividirnos. Las estructuras y las formas, siempre y cuando, vuelvo a decir, estén conforme a la verdad de la Biblia, deben provocar entre nosotros unidad, porque somos un solo ¿qué? Un solo cuerpo. Luego dice la palabra que tenemos un solo espíritu. Cuando pensamos en el ser humano como un ser que está formado por cuerpo y espíritu, podemos decir, bueno, pero mi espíritu no necesariamente es igual al tuyo. ¿Por qué? Pues yo tengo una manera distinta de ser, una manera distinta de pensar. No está hablando del espíritu de cada uno de nosotros. Está hablando de la unidad que forma el Espíritu Santo, el cual ha sido derramado sobre nosotros, vive, mora, ha hecho su morada, ha hecho su templo en tu vida y en la mía. De repente cuando salimos por la calle y vemos distintos templos, vemos algunos que se ven enormes, bonitos, preciosos por fuera, y otros chiquitos que les hace falta pintura, que les hace falta mantenimiento, pero la presencia del Señor en ellos es la misma. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Hay templos espirituales, cuerpos de creyentes llamados por Cristo, que han sido preparados porque el Señor interviene, pero también que han sido cuidados. Tienes una buena comunión con el Señor, tienes un crecimiento en dones, en talentos, desarrollas ministerios, y dices, wow, la presencia del Espíritu Santo es enorme en esa persona. Y hay personas que no han cuidado o han descuidado lo que es esa relación con el Señor. Sin embargo, dice la palabra que sobre todos puso el Señor el mismo, y lo vuelvo a decir, el mismo Espíritu. Y entre todos tenemos y conservamos un mismo espíritu. No hay otro. No hay otra manera en que el pecador pueda eficazmente darse cuenta de su pecado que a través del mismo Espíritu Santo. No hay otra forma en que la persona, viendo su propio pecado, sienta ese dolor y sea movido para buscar a Cristo y la verdad del Evangelio, si no es por ese mismo Espíritu. Y es el mismo Espíritu el que te llevó en ese proceso que llamamos conversión y que te hizo parte del cuerpo de Cristo, a ti y a mí. Hayamos sido como hayamos sido, el peor pecador, y creo que lo sabemos, no hay peores o mejores, menores o más grandes. Todos somos pecadores, pero el Señor nos ha llamado a ser redimidos
y justificados. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. Y entonces el Señor aquí nos pone a todos en el mismo plano. Lo que nosotros como seres humanos consideramos el pecado más escandaloso, cuando el Espíritu Santo obra y la conversión en Cristo se da, se hace exactamente un creyente del mismo nivel que el que haya tenido, y déjenme decirlo de esta manera, una vida moralmente buena, pero que sigue siendo pecador y necesitaba de Cristo. El Espíritu Santo obró en su vida para que viniera el conocimiento de Dios. Y el Señor nos unifica y nos dice: yo te he dado la misma forma de venir a ser parte de mi pueblo. Puse sobre ti, obró sobre ti, ahora está en ti, vive en ti, te guía a ti, te habla a ti el mismo Espíritu. ¿Tú crees que el Espíritu Santo da mensajes diferentes? El Espíritu Santo, dice la palabra, nos va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está ahí para eso. Y lo hace igual en todos. Y decimos: pero ¿por qué algunos respondemos mejor que otros? Eso tiene que ver con nuestro oído, pero no con este, sino con el espiritual. Algunos somos más sordos espirituales que otros. O algunos somos, perdón por lo que voy a decir, más necios espirituales que otros, porque sí oímos, pero no queremos obedecer. Cuidado, se los dejo de tarea, dice la palabra, que la vara es para la espalda del necio. Cuidado con la necedad espiritual, porque esto es algo grave. Luego sigue diciendo la palabra que así como somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu, hay otro elemento unificador, que es que tenemos una esperanza de nuestra vocación. La vocación es ese llamado, pero además del llamado, ¿cómo podemos decir? Eso que existe dentro del ser humano y que le lleva a la realización, para lo cual fue formado, a cumplir el propósito para lo cual Dios le formó y le ha venido preparando para una realización. A veces hablamos de tipo profesional, pero estamos hablando de la obra, del ministerio al cual Dios nos ha llamado. Hemos cumplido todos. El mismo apóstol Pablo, después de muchos años ya anciano, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No podemos decir: yo ya acabé. No soy una obra concluida. El Señor sigue trabajando en tu vida y en la mía. Pero tenemos la misma esperanza de una vocación a la cual el Señor nos llamó. Una vocación para la cual nos preparó, una vocación en la cual se está cumpliendo su propósito, una vocación a la cual todos hemos sido llamados. Que tu vida y la mía sean para la gloria de Dios. Que tu vida y la mía realicen a través del ministerio, a través del don y el talento que Dios ha puesto en ti, o los múltiples dones y talentos que Dios te ha dado, gloria para el Señor. Una misma esperanza de que algún día sí se cumpla plenamente el propósito de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Un proceso que sigue avanzando. Por eso es esperanza. Todavía está adelante, todavía no lo alcanzamos, pero hay que proseguir, que decía el apóstol. Hay que tener la meta bien fija, hay que saber perfectamente hacia dónde nos dirigimos y seguir hacia ella. Y si todos tenemos una meta común, y si todos tenemos la misma esperanza, y si a todos se nos ha dado una misma vocación, porque de diferentes maneras todos somos llamados a ser para la gloria de Dios, esto es un elemento unificador. Si tú sabes cantar, y yo lo que sé hacer es trabajar con los niños, y el otro lo que sabe hacer es tocar un instrumento, y el otro tiene un don especial en la enseñanza, y hay quien es muy bueno dando consejo, todo y cada uno de esos son para la gloria de Dios. Un mismo cuerpo, diferentes órganos, diferentes partes que hacen diferentes acciones, pero que se complementan una con la otra. ¿Qué tenemos que meditar en esta porción?
En esta esperanza de mi vocación, ¿cuál es mi parte? ¿Cómo mi ser, lo que Dios ha formado en mí, los dones y talentos que me han dado, son para la edificación de ese cuerpo de Cristo? Para hacer la parte que me corresponde de tal manera que todo el cuerpo esté, dice la palabra, bien concertado y unido entre sí. Y funcional. ¿Qué pasa si de repente mi mano derecha ya no quiere trabajar? Los que somos derechos vamos a tener serias dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Lo primero es que si queremos seguir escribiendo, vamos a tener que aprender a escribir con la mano izquierda. Cosa que después de haber escrito muchos años con la derecha no es nada fácil. Trate de amarrarse las agujetas de los zapatos con una sola mano. Le voy a decir que ni peinarse. Si usted ha comido con la mano derecha toda la vida, ahora agarra la cuchara con la mano izquierda y va a ver lo que pasa. Su ropa no va a quedar muy limpia. ¿Qué sucede cuando una parte de ese cuerpo de Cristo que tiene esa misma esperanza en su vocación y llamamiento no encuentra cuál es su parte, su función? No se está afectando solamente a sí mismo, está afectando todo el cuerpo de Cristo. Y entonces empieza a haber carencias y empieza a haber necesidades y vemos que como que algo quedó pendiente, algo no se cumplió totalmente. Pero no somos llamados a decir, como la mano derecha no quiere funcionar, que la mochen y la echen fuera. La necesitamos. ¿Qué tiene que hacer el resto del cuerpo? Bueno, en el cuerpo físico quizás no funcione, aunque sí, ¿verdad? Si me duele la mano, pues le empiezo a dar masajitos, le pongo una pomada, voy a que me le den rehabilitación, a que haya algo que la haga funcionar nuevamente. Y sobre todo el Señor es el que está obrando. Pero nos llama a que cada uno de nosotros seamos motivadores de aquel que no ha encontrado esta esperanza de su vocación. Y que en esa unidad continuemos creciendo en amor. En cuarto lugar, se nos dice que la iglesia tiene un solo Señor. Y esto no tenemos ni por qué dudarlo. Lo que sí tenemos que asegurar es que todos y cada uno confiemos, creamos y nos sujetemos a Él como Señor. Si Él es Señor, nosotros somos siervos. Si Él es el que manda, nosotros obedecemos. Muchas veces se ha explotado el concepto de Jesús como tu amigo, y no digo que no lo sea, pero no es un amigo con el que puedes llegar y decirle, ¿qué huele? ¿Cómo has estado? Y darle la palmada en la espalda. Decirle, hoy nos vamos a ir de parranda y quiero que me acompañes. Jesús no es ese tipo de amigo. Él es el Señor. Y dice que somos sus amigos, ¿cuándo? Cuando hacemos lo que Él manda. Que no se te olvide. Sí es tu amigo, pero lo es cuando haces lo que Él manda. No es cualquier tipo de amigo, entonces. Él es el Señor. Él es el que ordena, Él es el que organiza, Él es el que decide. Cuando como iglesia no entendemos en lo individual que Él es el Señor, y empezamos a tomar alguno de nosotros el lugar que no nos corresponde, porque la única cabeza del cuerpo es Cristo. Decimos, no, pero es que ahora yo voy a decidir. A ver, hermano, empieza a hacer esto, pie, dirige hacia acá. Y de repente el cuerpo va chueco por sin ningún lado. ¿Qué pasó? Pues es que yo no soy cabeza, no tengo por qué dar órdenes de esa manera. Yo soy una parte del cuerpo que tiene que estar sujeto al señorío de Cristo. Si yo no entiendo que Cristo es el Señor, si mi vida no está sujeta como siervo al señorío de Cristo, entonces o no voy a hacer lo que me corresponde, o voy a querer que los demás hagan lo que yo quiero, cuando cada uno debe hacer lo que Cristo ordena. Tenemos que
esperar místicamente una revelación para que el Señor nos diga por dónde caminar. No. ¿Dónde está lo que Cristo quiere de ti, de mí y de su iglesia? En la palabra. No nos podemos sujetar al señorío de Cristo si no conocemos la ordenanza del Señor para su iglesia. Y ese está en los evangelios. Eso está en el libro de los Hechos. Eso está en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Del cuerpo de Cristo, del cual formamos parte, tú y yo. Pero bajo un solo señorío, una sola cabeza, esta es Cristo. Reconocer su soberanía sobre el caminar de su pueblo. Sigue diciendo la palabra en quinto lugar que la iglesia tiene solo una fe. Y hoy pareciera que está de moda que haya múltiples fe. Pues es que yo tengo fe en este medicamento, o yo tengo fe en este doctor, es que yo tengo fe en este abogado, yo tengo fe en esta persona que me va a ayudar a salir de los problemas. Esas son fees equivocadas. El objeto de nuestra fe es lo que hace que nuestra fe sea una fe verdadera. Y el único objeto, y perdón por usar esta palabra, pero es la que mejor se ajusta en la explicación, el único objeto de nuestra fe puede ser nuestro Señor. Cuando todos tenemos como objeto de nuestra fe nuestro Señor, entonces tenemos una misma fe, y esa misma fe nos unifica, esa misma fe nos lleva a crecer en amor, en unidad, y nos permite que conservemos esa unidad que Cristo ya puso en nosotros. Pero si empezamos a confiar en diferentes cosas, si cada uno de nosotros tiene nuestra confianza o su confianza puesta en otra situación, en otra persona, en otra circunstancia, en la cuestión monetaria, en alguna otra situación, cualquiera que ésta sea, y no en el Señor, esto va a debilitar nuestra fe. Y esto va a debilitar nuestra unidad. Somos un solo cuerpo y tenemos una sola fe. Esa fe también es aprendida escudriñando en la Escritura. Y nos damos cuenta que el Señor es Señor soberano sobre todas las cosas, las que afectan mi vida internamente y las que están a mi alrededor. Que nada se mueve si no es porque Él así lo ha decidido y que estoy tomado de Él, me guste o no. Y fíjense lo que estoy diciendo, me guste o no, el Señor no me va a soltar. Quieras o no, cuando Él te ha tomado, porque Él fue el que te escogió, Él fue el que te llamó, Él fue el que te redimió, Él fue el que te justificó y es el que te está santificando para llevarte a estar con Él por la eternidad. Y tú y yo no hemos hecho nada. Entonces dice, yo te tengo aquí y te guste o no, te voy a llevar. Porque no es nuestra voluntad, sino la voluntad absoluta de Dios. El Señor sigue generando en nosotros una sola fe. No pongas tu confianza en otras cosas. Y no digo por eso que no busques otras soluciones. Cuidado. Pero primero tenemos que estar acordes en el Señor. Señor, ¿qué es lo que esperas de nosotros? ¿Cómo nos vas a llevar a resolver esta situación? ¿De qué manera voy a encontrar el alivio? ¿De qué manera va a llegar la bendición? Que sea conforme a tu voluntad y no a la mía. Y Dios obra. Y ahí sí, obra a través del médico, obra a través del abogado, obra a través del profesionista, obra a través del hermano, obra a través de aquel que muchas veces no tiene un alto grado académico, pero que es instrumento de Dios para tu vida. Pero porque pusiste tu fe en Cristo en primer lugar. Y esto nos unifica. Me voy un poquito más rápido, tengo que terminar. Un solo bautismo, todos hemos sido bautizados y esto es una representación
dentro del cuerpo de Cristo, entre los miembros de la iglesia, de la unidad que tenemos. Los creyentes debemos ser bautizados en una iglesia local. Cuando somos bautizados en una iglesia local, hay un simbolismo muy especial, de que así como el Espíritu Santo ahora ha sido implantado en mí, y he sido bautizado con la presencia del Espíritu Santo, ahora públicamente se manifiesta que soy miembro de este cuerpo de Cristo llamado iglesia local. Esto me debe comprometer de una manera personal al servicio, a la unidad, a la obediencia, al trabajo, al desarrollo de dones y talentos para compartir juntos el seguir creciendo y trabajando como iglesia. Llego al número 7 y la palabra no se equivoca y nos da en resumen qué es lo que mantiene la unidad de la iglesia. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por si nos quedaba alguna duda de dónde obra Dios en cada uno de nosotros, dice, mira, te la voy a poner bien sencilla. Yo estoy sobre de ti, todo lo que hago lo hago por ti y estoy en todo lo que tú estás haciendo. Si esto es una realidad en tu vida, si tú te sujetas al señorío del Señor de esta manera, la unidad en el cuerpo de Cristo no es un problema de conservarse. ¿Por qué? Dice el Señor, porque yo soy tanto padre tuyo como de tu hermano y de tu hermana. Ese que te cae un poco mal, ese que no entiendes, aquel que no soportas, el que no comparte tu misma manera de pensar, al que le molesta cómo cantas y al que le molesta cómo tocas. Soy tu padre tanto como el de él. Y aquí el único que manda es el Padre. No es porque sea el día del Padre, pero nuestro Dios y Padre es el que merece ser alabado, glorificado por tu vida y la mía sobre todas las cosas, porque Él es Padre y Señor de la iglesia. Padre dice, de todos. Tenemos un solo Padre. Quiero concluir con esto. Todo esto que acabamos de repasar nos asegura y nos afirma una sola cosa: la unidad de la iglesia está en Cristo. No la vamos a generar, no la vamos a crear espontáneamente, ni la vamos a crear esforzándonos. La unidad está en Cristo. Cristo está en su iglesia. Cristo está en tu vida. Cristo está en medio de nosotros. Y la unidad le pertenece a Él. Somos llamados a conservarla. Tenemos entonces que repasar una y otra vez esas virtudes que el Señor nos llama a tener. ¿Que cuáles eran? Humildad, mansedumbre, paciencia, y la cuarta, amor. Y poder entender que la unidad es una gracia evidente que Dios nos ha dado, que no depende de nosotros, que es el Señor el que nos ha hecho un solo cuerpo, es el Señor el que nos ha dado un solo espíritu, es el que Dios el que nos ha dado una esperanza de nuestra vocación, que Él es el Señor que nos ha dado una misma fe, que nos ha hecho parte de una iglesia local a través de esa bendición y esa representación de la unidad que el Señor nos da a través del bautismo del Espíritu, en el bautismo con agua, y que tenemos un solo Padre. ¿Qué te hace esto de otro hijo, de otra hija del mismo Padre? Su hermano, su hermana. Dentro de nuestras familias, los que tenemos hermanos, nos damos cuenta que somos diferentes, pensamos diferente, y a veces no es sencilla la relación. Nos amamos, sí, nos soportamos también, pero no llegamos a pensar igual. Eso jamás demerita que siempre vamos a ser hermanos. Lo mismo dice nuestro Padre Celestial. Ahí está tu hermano, mantén
la unidad, conserva la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con humildad, mansedumbre, paciencia, pero sobre todo con amor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Padre, que tú la confirmes en nuestros corazones de tal manera que creciendo en nosotros las virtudes de Cristo se manifieste la unidad que tú quieres ver, Padre, que se conserve en medio de tu iglesia, en esa paz perfecta que tú has creado, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y de esta manera, Señor, tu iglesia crezca y se multiplique. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.